Y otro de los temas tiene que ver con los cruces que se están dando en las últimas horas respecto al paro nacional convocado para el día de mañana. Ustedes saben que es una medida de fuerza que se va a desarrollar en todo el territorio nacional y lógicamente ya hubo palabras y polémica por parte de oficialistas y de quienes convocan a esta medida de fuerza. Axel Kicillof, el ministro de Economía, salió rápidamente a hablar y reiteró que no va a haber cambios en el impuesto a las ganancias, que es uno de los reclamos más fuertes de convocatoria para este paro nacional. Sin embargo, los gremios dicen que son otros también los motivos, pero digamos que la controversia pasa por este lado, ¿no? El impuesto a las ganancias. Por eso Kicillof fue muy claro y dijo, no vamos a modificarlo. Incluso hasta hizo una metáfora, bueno, más que metáfora, él explicó, dijo, bueno, yo también pago el impuesto a las ganancias y por eso cobro igual que, por ejemplo, un gerente de supermercado. Es parte de la explicación que hizo respecto a este reclamo que ya es, podríamos decir, casi histórico durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que lleva entonces a que varios sectores gremiales formen parte de esta medida de fuerza. Pablo Micheli, por ejemplo, por su lado, también habló de la CTA opositora. Dijo que si se hace una encuesta la gente te dice que quiere parar porque tiene 20 razones para hacerlo. Es decir, hay voces de un lado y del otro. Nosotros ahora vamos a compartir con ustedes qué era lo que decían. Por un lado, el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, respecto a esta medida de fuerza, y también Aníbal Fernández. La verdad que es incomprensible. Primero, el mecanismo de reclamo. Es un paro general de los gremios del transporte, que han sido absolutamente privilegiados en este gobierno, que ha hecho de la política de transporte una política de inclusión, un gobierno que tiene un nivel de inversión pública en transporte inédita en la Argentina, tanto para compensaciones de las tarifas de micros, que pagan el 50% aproximadamente del precio pleno de la tarifa, como así también, que eso les ha permitido también, por otra parte, renovar el parque de unidades, que hoy tiene una antigüedad de no más de 5 años, y por otra parte la inversión en materia ferroviaria que ha sido única. La más importante de los últimos 60 años. Por eso es llamativo que estos gremios sean los que convoquen al paro y sobre todo en un reclamo por ganancia, por aquellos que más ganan, que debería darse en otro ámbito, en otra discusión, buscando otro mecanismo, no un mecanismo que va a terminar perjudicando a miles y miles de argentinos que quieren ir a trabajar y que ganan el 30% de los salarios que tienen estos trabajadores, y que por otra parte aportan todos los días con su esfuerzo para que estos trabajadores cobren esos salarios. Así que yo pido que se recapacite, que busquen otro mecanismo de reclamo, que no es bueno en un mundo donde falta estabilidad del trabajo, y en la Argentina, sin embargo, la Presidenta ha hecho todos los esfuerzos en materia política económica para sostener el empleo, y empleos bien pagos, porque fíjese, usted está discutiendo ganancias, que es un impuesto progresivo, es un impuesto que en realidad es claramente un impuesto sobre aquellos que más ganan. Bien, ahí estaba la palabra del ministro de Transporte y del Interior, Florencio Randazzo, en relación a lo que tiene que ver con este paro para el día de mañana. Nosotros estamos en comunicación con Pablo Micheli, titular de la CTA opositora, a quien saludamos. Micheli, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Anita Ortiz, Juan Rubinacci, los saludamos. ¿Qué tal, Anita? Juan, un gusto saludarlos también. Buen día. Gracias. Bueno, Pablo, a ver, ¿cómo está la cosa para mañana? Tenemos entendido que se van sumando algunos gremios, pero en principio ya hay una fuerte negativa por parte del ministro de Economía. Dijo que no va a dar marcha atrás con esto de lo que es el reclamo principal, que es el impuesto a las ganancias. Sí, lamentable. La declaración del ministro de Economía de las últimas horas, mejor tratar de borrarlas del imaginario popular o de la memoria colectiva, porque son de un tenor que da vergüenza ajena, porque entre que no sabe cuántos pobres hay en la Argentina, desde que los que pagan ganancias es porque está bien y corresponde cobrarles, pero no dice nada de cobrarle el impuesto al juego ni al impuesto a las transacciones financieras o a la renta petrolera. Y desde ahora esto de que que no van a cambiar nada, la verdad que es una actitud obtusa, absolutamente cerrada, que no ayuda en nada a la democracia en la Argentina. Claro, Micheli, además el ministro de Economía habló y después rápidamente otros en la misma línea replicaron esas declaraciones. Por ejemplo, el diputado Chino Navarro decía, solo el 10% paga impuesto a las ganancias, entonces no entendemos por qué lo llaman un paro general. La verdad que es un paro general porque no es solo por el impuesto a las ganancias. Esto empezó como un paro del transporte por el impuesto a las ganancias, y le hago este recordatorio para que también los oyentes sepan, o los televidentes. Empezó esto con un paro al impuesto a
del transporte contra el impuesto a las ganancias, y luego se fue transformando en una bola de nieve donde se fue sumando una cantidad de sindicatos por distintas razones. Y la semana pasada Moyano anunció desde la CGT un paro nacional, ya por otros temas, que incluyen aumento de emergencia de los jubilados, el tema de la inseguridad y otras cosas. Y luego también nosotros anunciamos en conferencia de prensa la semana pasada que esto también para nosotros era un paro nacional, que la CTA lo convocaba y que por lo tanto con las personerías que tiene tanto la CGT como la CTA le dábamos cobertura a todos los trabajadores, sean de gremios oficialistas o de gremios que no son oficialistas. Ahora, nosotros convocamos al paro por el impuesto a las ganancias, que abarca a 2 millones de trabajadores y que es una vergüenza que se aplique sobre los trabajadores y trabajadoras que estamos bajo convenio colectivo de trabajo. ¿Y la convocatoria, Micheli, de ustedes específicamente tiene que ver con esto del impuesto a las ganancias o también las otras cuestiones que están mencionando? Iba a detallar eso. Ah, perdón. Por el tema del impuesto a las ganancias, por el tema de que nosotros reclamamos un salario mínimo vital y móvil de 12.800 pesos, que son los números que nos da para una familia tipo de 2 hijos, para poder comer y mandar a los chicos a la escuela, ¿no? Ni hablar de ahorrar ni nada por el estilo. Y hoy está fijado en 4.700. Vamos al paro porque el mismo INDEC dice que hay 11 millones y medio o más de trabajadoras y trabajadores que ganan menos de 5.500 pesos. Por lo tanto, vamos fundamentalmente por salario digno al paro. Vamos al paro porque casi el 50% de los trabajadores están en condiciones de precariedad laboral en todo el país. Y es una vergüenza que el Estado sea el principal violador de la ley y tenga trabajadores en negro o con precarización laboral, y por lo tanto eso también es motivo fundamental para ir al paro. Reclamamos la apertura del Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil para poder discutir todas estas cosas y una mesa de diálogo. Estos son algunos de los puntos que nos llevan. Aparte de, nosotros exigimos la anulación de la ley antiterrorista y que se callen la boca a los ministros un poquito, que le va a hacer bien a la población, porque si van a hablar para decir las cosas que están diciendo, en lugar de acercar soluciones, tiran cada vez más leña al fuego y provocan más, lo que va a hacer que el paro de mañana va a tener un acatamiento como hace muchos años que no se ve en la Argentina. Desde la oposición, Micheli, salieron a respaldar la medida de fuerza, un Sergio Massa o, digamos, ¿quién de la oposición estaría colaborando con esto? La verdad que no lo he escuchado a ninguno hablar en favor del paro, porque los candidatos en general, me refiero a los candidatos de la política, del establishment político, me refiero a Scioli, Massa y Macri. Macri de por sí más vale que no va a estar a favor del paro. Si fuera por Macri nos prohíbe el derecho a huelga directamente. Pero Scioli y Massa me parece que tiene una concepción desde el punto de vista del peronismo totalmente equivocada, de fustigar los paros o callarse la boca por creer que los paros son piantabotas o que los paros son mal vistos por la sociedad y eso les resta votos. La verdad que frente a un justo reclamo me parece que hay que aplicar una justa medida en defensa propia, no en contra de nadie, porque este paro, como digo yo siempre, no es en contra del gobierno, es en defensa propia, es en defensa desde que no nos sigan metiendo la mano en el bolsillo, desde que nos paguen un salario digno, desde que no nos sigan relegando a la hora de definir la distribución de la riqueza en Argentina. ¿Puede haber un Pablo Micheli candidato a algo fuera de lo que es Massa, Macri y Scioli? Estuve leyendo algo por ahí y tenía relación con esto. ¿Es cierto? Puede ser que, la verdad que me gustaría ser candidato a diputado nacional, me interesa por ahí aportar una impronta un poco más audaz, debatidora en el Congreso de la Nación. Creo que el Congreso no debe ser siempre un apéndice del Poder Ejecutivo de turno, no digo solo este gobierno, debería tener un poco más de libertad y debe ser atractivo al pueblo, y para que eso ocurra tiene que solucionar el problema de la gente. Y me parece que yo podría aportar un granito de arena a ese debate y esa construcción. Pero bueno, no lo sé, en principio soy secretario general de la CTA por ahora y nada más, no he tenido ningún ofrecimiento, si lo tuviera analizaría muy bien, tendría que venir de un partido o de un grupo o un frente del campo popular, obviamente. Micheli, como última pregunta, en el caso de que no sean escuchados estos reclamos, ¿cómo sigue esto? ¿Ustedes tienen planificado otro tipo de medidas de fuerza para más adelante? La verdad que ojalá que prime el sentido común y que el gobierno entienda que tiene que convocar a una mesa de diálogo para poder resolver no solo el tema de impuestos a las ganancias, sino todas estas otras cosas que mencionaba.
Yo tengo muchísimos datos concretos de lo que pasa con el tema de la carga impositiva sobre los trabajadores de la clase media y cómo la carga impositiva es mucho menor en los que más ganan o en el 10% más rico de la Argentina. Pero sería muy largo de explicar. Lo que sí digo es que si no hay una mesa de diálogo, no hay una respuesta a lo que estamos planteando, va a haber seguramente en 15 o 20 días una reunión para analizar un paro nacional de 36 horas con movilización. Bien, bien, Micheli. Le agradecemos mucho estos minutos aquí en Buenos Días, Buenos Aires. Ha sido muy amable. Gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego.